Eh, bueno, a mí me tocó presentar sobre un tema en el que en la Argentina no tengo ningún tipo de experiencia. Así que se puede cometer este sincericidio. La buena noticia es que voy a ser muy breve. Cuando me asignaron el tema y leí la pregunta, dije que se equivocaron de país, fue lo primero que pensé, porque dije me están asignando un tema que acá en Argentina no existe. Después, como confié en la inteligencia de los que preparan el taller, dije, bueno, evidentemente algún enfoque a esta pregunta que tengo que dar, y fue ponerme a averiguar por qué justamente en Argentina no tenemos tribunales de arbitraje. Encontré dos, bueno, en realidad debe haber muchos más, pero dos doctrinarios muy conocidos que son Gordillo y Casagne, hablando del tema. Y lo primero que ellos mencionan es que nosotros desde la Constitución Nacional tenemos la prohibición de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones jurisdiccionales, ¿sí? Entonces ya tenemos desde nuestra Carta Magna como una directiva de no mezclar entre los poderes, y las funciones jurisdiccionales de los tribunales arbitrales se consideran como privativos del Poder Judicial en nuestro caso. El artículo 109 entonces establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, ¿sí? Ese es nuestro primer límite. No obstante eso, la Corte en el año, creo que 42, emitió el primer fallo respecto de este tema, justamente por un tribunal arbitral que decidía entre los arrendatarios. Este caso, que lo vamos a ver ahora, en este caso la Corte, que declara inconstitucional esta ley de tribunal de arbitraje, no obstante deja como principio que podría, bajo ciertas condiciones, permitirse este tipo de tribunales, que esas condiciones en este caso particular no las considera dadas y por eso lo declara inconstitucional. Los requisitos que nuestra Corte Suprema entiende como necesarios para que un tribunal arbitral sea legal en nuestro país, el primero es que tiene que ser creado por ley, y los tribunales arbitrales en general fueron creados por decreto presidencial, ¿sí? Entonces este es el primer requisito que ellos marcan. El segundo es la independencia e imparcialidad. Nosotros en las experiencias que tuvimos de tribunales arbitrales, ninguno en contrataciones públicas, en otros temas, siempre los miembros eran designados por el Poder Ejecutivo, en su mayoría. O sea, si eran tres, dos nombraba el Poder Ejecutivo y tal vez el tercero era independiente. Entonces, esto es otra crítica que la Corte realiza y por la cual va a declarar inconstitucional el tribunal. Bueno, el objetivo económico y político tiene que ser razonable para la creación de ese tribunal, porque ellos lo consideran justamente como un avasallamiento a sus funciones judiciales. La causa no tiene que estar regida por el derecho común, que es el fallo Ángel Estrada, que ahora se los voy a comentar, y las decisiones tienen que estar sujetas a un control amplio y suficiente del Poder Judicial, que este es el fallo Fernández Arias, que es el del 42, que es el primer caso que tenemos, donde declaran la inconstitucionalidad de estos tribunales. En este tribunal lo que se decidían eran todas las cuestiones entre arrendatarios. Este tribunal estaba constituido, como les dije, por 3 funcionarios, 2 eran elegidos directamente por el Poder Ejecutivo. Entonces la Corte dice que ahí no hay imparcialidad, ¿sí? Que no existe la característica de imparcialidad que tienen los jueces, por lo menos en la Argentina, y que además la decisión de este tribunal solo podía apelarse ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual ellos consideraron que era una restricción al derecho constitucional que tenemos los argentinos de poder tener acceso a la justicia, porque en la Corte no se debaten en profundidad, digamos, los temas en cuanto a prueba, etcétera, ¿no? Sino que son ya fallos que hacen más a la juridicidad o razonabilidad de los actos administrativos, pero no se permite todo un juicio amplio. Entonces lo consideraron inconstitucional. En ese fallo de Fernández Arias contracogió, bueno, ahí está abreviado. En el caso de Ángel Estrada, o sea, nosotros, a mí, por eso cuando estuve hablando un montón con los de Perú, porque me llama muchísimo la atención la diferencia. Digo, en Argentina creo que no existe hoy el pensamiento de que el Estado se vaya a someter
a una decisión de un tercero que sea un privado. O sea, todos los tribunales arbitrales que sean experimentados siempre fueron constituidos por funcionarios públicos. O sea, no tenemos, tenemos mediaciones privadas, pero cuando la controversia es entre particulares privados. Cuando parte de esa controversia es el Estado, no creo que esté ni siquiera pensado que pueda ser un tercero privado el que decida sobre una contratación que realizó el Estado. Y por el otro lado, y por lo que se llega a la inconstitucionalidad de estos tribunales, es el sector privado que ante un tribunal donde el Estado es juez y parte, solicita la inconstitucionalidad de estos tribunales justamente por no estar asegurada la imparcialidad en esas decisiones, ¿sí? Vamos a ir a un tribunal a debatir sobre el cumplimiento o no cumplimiento de un contrato y el que lo va a resolver va a ser el propio Poder Ejecutivo. Entonces es un sistema que en Argentina, como verán, no funciona. En el fallo Ángel Estrada de daños y perjuicios, se los traje para que vean hasta qué punto nosotros estamos, digamos, lejos de esto. Es cuando en el 90 se privatizaron los servicios públicos en la Argentina, se crearon los entes reguladores, lo llamamos nosotros, creo que la mayoría lo llaman agencias de control o agencias reguladoras. En el caso de la electricidad se le había dado al ente de control la función jurisdiccional en determinados temas y frente a determinados actores. En este caso era una empresa que ante reiterados cortes de electricidad reclamó en el ente regulador no solo los artefactos que se le habían quemado con estos cortes de luz, sino también los daños y perjuicios que le había causado esta situación en cuanto a pago de sueldos de empleados que no habían podido trabajar porque no había luz, o la contratación de generadores para poder trabajar, etc. El ente regulador le hizo lugar al reclamo, la empresa de electricidad se fue a la justicia y la justicia le dio la razón en el sentido de que el ente regulador no tiene facultades para decidir sobre daños y perjuicios. O sea que la facultad jurisdiccional que se le había otorgado podía llegar como mucho hasta el reconocimiento de los artefactos que se habían quemado por la falta de suministro de electricidad. Pero tuvo que hacer un juicio en la justicia si quería el reconocimiento de los daños y perjuicios en pago de sueldos, en contratación de grupos electrógenos, etc. No le permitían que eso se resolviera en instancia administrativa, ¿sí? Entonces, acá vemos como nosotros estamos lejos de estos sistemas que están planteando. En obras hubo un tribunal administrativo de obras, también quedó sin efecto. La única, nosotros somos el órgano rector de las contrataciones públicas, solo asesoramos, no controlamos las contrataciones. Si algún ministerio nos envía un expediente haciéndonos alguna consulta, nosotros por supuesto que respondemos esas consultas. Las consultas no son vinculantes, con lo cual raro que el órgano rector recomiende algo y después el ministro no lo haga, porque bueno, pero es en la práctica que sucede así, digo, no es que están obligados. Y en el único caso donde nosotros tenemos participación obligatoria, pero como verán acá es entre dos partes del Estado, o sea, no hay un privado y el Estado, sino que son dos partes estatales, es en los convenios interadministrativos con YPF. En el 2012 nuestra presidenta dictó 4 decretos con una política de reinversión de la plata dentro del mismo Estado, entonces obliga a todo el Poder Ejecutivo Nacional a contratar lo que es nafta con YPF, lo que es pago de sueldos con Banco Nación, lo que es pasajes aéreos con aerolíneas, y me estoy olvidando de una, tenemos YPF, Banco Nación, aerolíneas, bueno, ya me va a venir. En el caso del convenio con YPF se previó una intervención obligatoria de nuestra oficina si se llega a dar una contingencia entre dos partes. Pero como ustedes verán, así sean dos partes estatales, ya hay una jurisdicción del contencioso administrativo federal. O sea, nuestra instancia siempre es a la justicia. O sea, no hay internamente ni en el fuero administrativo una posibilidad de resolución de conflictos en forma previa. No quiere decir esto que nosotros tengamos una justicia rápida y eficiente. O sea, los juicios en la Argentina demoran muchísimos años también. Lo que a mí me llevó a pensar fue, o sea, Casaño y Gordillo decían que
este tipo de sistemas no había funcionado porque no había imparcialidad en estos tribunales en la resolución, entonces la gente no confiaba en esos fallos que podían dictar estos tribunales, y creo que la situación que tenemos hoy tampoco sé si le da mucha garantía a los particulares, porque en los contratos que no son millonarios, que son más pequeños, los proveedores no van a ir a la justicia, porque el costo que tienen en la tasa de justicia, en abogados, termina, digamos, son contratos que terminan quedando en la nada. Pero bueno, y la única experiencia que tenemos nosotros en la Argentina, bueno, somos un país federal, cada provincia tiene la posibilidad de dictarse su propia ley de contrataciones, así que tenemos 24 leyes, la nacional y una por cada provincia, y a su vez la Constitución del 94 reconoció la autonomía de los municipios, así que muchas provincias también le permiten a sus municipios dictar sus propias leyes de contrataciones, con lo cual tenemos un abanico enorme. Salta fue la única que en su ley previó este Tribunal de Contrataciones del Estado, pero lo previó en las mismas características que yo les comenté antes. Es de intervención obligatoria, pero los miembros, creo que lo hice más adelante, los nombra directamente el gobernador, ¿sí? Entonces nos encontramos frente al mismo problema que les comenté, y la realidad es que después terminó mediante un decreto 1448, agregando el artículo 100, donde dice que el tribunal no va a participar hasta tanto no se reglamente, y hasta la fecha no lo han reglamentado. Con lo cual, el único caso que tuvimos que en la ley se incorporó, después en la práctica se dejó en suspenso, entiendo yo, porque habrán visto que de esta manera que está estructurado van a terminar con una declaración de inconstitucionalidad, con lo cual no tenía mucho sentido seguir avanzando. Así que esta es la experiencia, digamos, en Argentina, donde yo no veo que estemos con proyecto de tener un tribunal donde un tercero ajeno al Estado pueda llegar a resolver controversias entre el Estado y los particulares. Muchísimas gracias.